conociendo la palabra del Dios a quien adoramos. Seguimos la adoración, amén. Seguimos el mismo tema de adoración, así que la palabra para hoy es esta: conociendo la palabra del Dios a quien adoramos. Y la pregunta que nos hacemos esta tarde es la siguiente: ¿es la palabra de Dios confiable? Otra vez, ¿es la palabra de Dios confiable? Entonces, ya sabemos la respuesta a esa pregunta, y vamos a ver por qué razón. Hemos tomado versículo clave esta tarde en Juan 8, 31, 32, bien conocido por cada uno de nosotros. Vamos a buscarlo, leerlo y luego oramos para entrar en el tema. Esa es la palabra del Señor. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias porque tú nos has alcanzado tu palabra. Podemos entender ahora que somos libres, ahora que conocemos, Señor, cómo fuimos conocidos. Te pedimos, Padre, que nos ayude ahora a mantenernos fieles como discípulos tuyos, a permanecer en tu palabra, Señor, porque es la que nos da vida en abundancia, y nos da, Señor, propósito y sentido en nuestras vidas. Síguenos hablando, Padre, en el día de hoy, de manera que podamos seguir añadiendo preceptos sobre preceptos y conceptos sobre conceptos y mandamientos sobre mandamientos y enseñanza sobre enseñanza para edificar nuestras vidas, y que poco a poco vayamos creciendo en la semejanza de tu Hijo Cristo Jesús. Te lo pedimos en el nombre sagrado y glorioso de tu Hijo amado Jesucristo, a quien adoramos, a quien hemos venido a orar, a quien servimos y a quien obedecemos con limpia conciencia, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Así que esa es la porción que hemos tomado como base cuando Jesús se dirige a sus discípulos, de las personas que habían creído en Él. Quiere decir que tenemos dos grupos de personas. Un grupo de personas que primeramente nadie conocía a Jesús porque vino a la tierra, ¿verdad? Pero cuando Él se manifiesta, entonces un grupo de personas comenzaron a creer en Él, otro grupo no quería creer en Él. Así que tenemos dos grupos de personas: los que creían en Jesús y los que no creían en Jesús. Y se dirigió Jesús a este grupo de judíos que habían creído en Él, los que ya habían aceptado a Jesús como Salvador. Y les dijo entonces: mira, si ustedes quieren realmente ser mi discípulo, ya no es que sea mi seguidor, ya no es que sea que creas en mí. Hay una parte donde tú crees, vienes al Señor, un momento en que tú le sigues al Señor, y sabes que hubo mucha multitud que le seguía a Jesús, al punto de que en Juan 6 Él se vira y le dice: ¿sabe qué? El que no come mi carne y bebe mi sangre no puede ser mi discípulo. Wow, la gente empezó a echar para atrás. No todo el mundo quería seguir siendo un discípulo de Jesús. Muchos le seguían por los panes y los peces, pero no todo el mundo. Él le dijo a Jesús: me buscan por los panes y los peces porque se llenaron la panza ayer y ahora quieren que le siga llenando, pero no son discípulos de Jesús. Muchos querían seguir a Jesús y Jesús les decía: bueno, pero ponía excusa: déjame enterrar a mi padre, o déjame esto, déjame lo otro, o déjame ver los bueyes que compré. No, hay un requisito. De hecho, Jesús, cuando dice: si usted quiere ser mi discípulo, ¿qué nos dice? Niegues a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Sígueme a dónde? Jesús, a la cruz, a la muerte que Jesús iba a pagar, pero que no terminaba ahí el camino, sino que seguía hasta la resurrección, a levantarnos en vida nueva, como dice Pablo ahí en Romanos 6. Nos sumergimos en el agua para dejar nuestra vieja vida, nos levantamos ahora a vida nueva para seguir a Jesús. Es un cambio, una transformación. El discípulo es una persona que ha creído, que va siendo transformado de gloria en gloria en la semejanza de Jesús, va cambiando por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, y eso nos hace convertirnos en discípulos. Así que no se contente con haber creído en Jesús, levantar la mano y confesar que Jesús es el Señor. No se contente en seguir a Jesús con una multitud, sino pídale a Dios: quiero ser un discípulo tuyo. Quiero adorarte como un discípulo, que me cueste lo que me cueste. Quiero seguirte, quiero servirte, quiero adorarte, quiero entregarte, como decíamos hoy en la escuela dominical, en obediencia a ti. No es holocausto, no es que estoy aquí para cumplir un rito. No, estoy para entregarte mi vida a ti en sacrificio vivo, santo y agradable, que es nuestro culto racional delante del Señor. Así se dirigió a ellos y le dijo: entonces la clave aquí es si se mantienen, si permanecen fieles, y ese es el reto que Dios nos da esta tarde,
Recuerden Juan 15:5, si permanecen en mí, mi palabra permanece en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. Y entonces seremos capaces de dar fruto, mucho fruto, y nuestro fruto va a permanecer. Así que la clave de la vida cristiana, hermanos, bien sencilla, es permanecer fiel, pegado al Señor, porque sabemos que separados de Él nada podemos hacer. Pero si permanecemos fieles, daremos fruto. Si permanecemos fieles, dice acá la palabra del Señor, seremos verdaderamente sus discípulos. Y entonces otro beneficio importante que nos muestra aquí Jesús es que conoceremos la verdad, le conoceremos a Él. Jesús es la verdad. Yo decía al Padre, le rogaba en Juan 17, Señor, santifícalo en tu palabra es verdad. Y lo que queremos escuchar hoy la palabra de Jesús, porque es la que nos santifica, la que nos hace verdaderamente libres. Y es interesante que ahí el hijo y está el esclavo. Lo narra, y esa relación la hace Pablo, analogía la hace Pablo en Romanos, la hace Pablo allá en Gálatas. Y es interesante que usted recuerde, parte de su identidad es esta: ya no soy un esclavo, porque ahora soy un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, coheredero de Dios, coheredero con Cristo y heredero de Dios. Así que es importante que usted recuerde que la bendición que usted tiene y yo tenemos es que somos hijos de Dios. Y aquí en Juan 8, el Señor nos narra de que la persona, el esclavo, no queda para siempre en la casa, pero el hijo sí queda para siempre. Entonces usted es un hijo de Dios. Si usted es un esclavo, es un esclavo del pecado. ¿No recuerda Pablo ahí en Romanos 6? Y todo el que sigue bajo el señorío del pecado es esclavo del pecado. Pero cuando tú vienes a estar bajo el dominio de Cristo, usted es un hijo de Dios y usted es libre del pecado, libre de la condenación del pecado, libre del poder del pecado. Y un día, por la gracia de Dios, cuando estemos en su presencia, la presencia del Señor, estaremos libres de la presencia del pecado, porque allí no va a entrar el pecado al cielo. En la Nueva Jerusalén no habrá oportunidad para el pecado ni para el pecador, sino que seremos hijos de Dios, luminares en este mundo y también luminares allá con el Señor. Así que hay dos grupos de personas, el esclavo y el siervo. El hijo de Dios. Está también entonces aquella persona que cree en Jesús y el que no cree en Jesús. ¿Qué hace la diferencia? Que somos personas, grupos de personas de diferentes padres. Recuerde que el que escucha la voz de Dios, dice el Señor Jesús, mis ovejas oyen mi voz en Juan 10 y me siguen y yo les doy vida eterna. Pero ¿qué pasa con los demás que no siguen a Jesús? Con los demás que no conocen a Cristo. Tienen otro padre. Y Jesús le dice aquí en Juan 8:44. Ustedes son de su padre. ¿Cuál padre? ¿De Dios? No, ustedes son de su padre. ¿Cuál padre? El diablo. Cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino. Y no se mantiene, no permanece, ¿ve? No se mantiene en la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque él es mentiroso. Él es padre de mentira. Entonces, hermanos, ¿dónde estamos ubicados nosotros? ¿Somos esclavos o somos hijos de Dios? ¿Somos esclavos o somos hijos del diablo? Que al mismo tiempo seguimos siendo esclavos del diablo, del pecado, siguiendo la mentira y siendo asesinos y homicidas como el mismo diablo lo es desde el principio. Por tanto, hermanos, es importante que aprendamos a conocer la voz de Dios para poder seguirle, para poder adorarle, para poder bendecir su nombre. Pero comienza con la condición del corazón. Un corazón regenerado, un corazón que conoce a Cristo, por tanto, él conoce su voz y su palabra, como dice el Señor en Isaías, no regresará vacía, sino que hará la obra para lo cual él la envía. Su palabra, qué tan dulce es la palabra del Señor. Hay poder en la palabra del Señor. Debemos conocerla, debemos escucharla, debemos anhelarla, como dice Pedro, como niño recién nacido, anhelando la palabra de Dios no adulterada, una palabra limpia que nos alimenta, que nos hace crecer para salvación. Qué tan importante es conocer la palabra de Dios.
qué confiable es la palabra de Dios. Primero hay que reconocer que la palabra de Dios es inspirada. ¿Qué nos dice? Es indiscutiblemente, no se puede, no hay duda, grande este misterio de la piedad. ¿Cuál misterio? Que Dios fue manifestado en carne. Es la encarnación de Jesús en Juan 1:14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como la de unigénito del Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Así que fue manifestado en carne. Dios se hizo carne, vivió entre nosotros, el tabernáculo de Dios. Justificado en el Espíritu. Recuerde que dijo allí cuando Jesús fue bautizado por Juan ahí en el río Jordán: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Fue justificado en el Espíritu. Y bajó el Espíritu en forma de paloma sobre Jesús. Fue visto de los ángeles. Los ángeles miraron eso y decían: ¿cómo es posible que Dios se rebaje, se humille, se haga ahí un hombre como estas personas? Fue algo extraordinario, es indiscutiblemente grande ese misterio. Fue predicado a los gentiles. ¿Por qué? Porque vino a los suyos no le quisieron reconocer. Y entonces fue dado a los gentiles. Creído en el mundo y recibido luego arriba en gloria. Una vez más se va a su lugar de gloria. Vino de la gloria, hizo la obra en la tierra y vuelve a subir a la gloria donde estaba antes. Ese gran misterio, indiscutiblemente grande es ese misterio. Así que por eso dice Hebreos capítulo 1 versículo 1 y 2: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Cristo es la palabra, por eso ahí el verbo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cristo es el verbo de Dios, la palabra, el logos de Dios, quien nos ha hablado ahora en los últimos tiempos. Siempre ha hablado por medio de Jesús, claro está, pero explicando acá en los tiempos de Dios, primero por los profetas y ahora en los últimos tiempos que vimos nosotros por medio de Cristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Interesante que Jesús, ahí nos recuerda una vez más que es el creador del universo. Dice: por medio de él todas las cosas fueron hechas, y no se olvide, por medio de él todas las cosas subsisten. Si algo se mantiene en este mundo, si la tierra no se ha caído del espacio donde está, si la tierra no ha dejado de moverse, de dar la vuelta, mire nada más una persona, cualquiera, le quita el aliento y ¡pum!, deja de ser. Ya, se acabó. ¿Quién nos sustenta? Jesús. Nos sustenta todo. ¿Qué matrimonio se mantiene firme si no es con la presencia de Cristo en el centro? ¿Qué se sostiene en este mundo con vida si no es porque Cristo lo sostiene? Cuando Cristo quita su mano, hay destrucción. No hay forma posible de que se mantenga vivo ni un segundo más. El 3 en Hebreo 1: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Estudiamos la palabra del Señor ahorita en la escuela dominical, como ningún sacrificio era suficiente para quitar el pecado. Por eso Jesús es superior, por eso Hebreo es la carta de lo superior, de lo mejor. Sí, los toros, la sangre de los toros y los machos cabríos cumplieron su función en el Antiguo Testamento, pero la sangre de Jesús es mayor, aún que la de Abel, decía, compara aquí Hebreos. Y la única sangre capaz de hacer purificación de nuestros pecados es la sangre de Jesús. Por eso adoramos a Dios por su sangre preciosa derramada en el Calvario a favor de nosotros, los pecadores. No habría sido posible una purificación tan perfecta, tan completa, como bien dice la palabra de Dios en Hebreo, una vez por todas. Hizo un sacrificio perfecto, Hebreos 7:25, que Él es capaz de salvar a aquellos perpetuamente, aquellos que se acercan a Él. Entonces, ¿a quién iremos? Bien decía Pedro,
si solo tú tienes palabra y vida eterna. Ven a Jesús, como cantábamos ahorita, oh pecador. Él pagó por ti y por mí. Mira, la muerte viene por ti y por mí. Ven a Cristo, pecador, porque solo Él es capaz de salvar. No hay salvación en otro nombre, dice Pablo, decía allí el autor de Hechos, porque no hay salvación, o más bien Pablo en Timoteo, en otro hombre, sino en Jesucristo, que es el mediador entre Dios y los hombres. Hay un solo Dios, un solo mediador, y no hay salvación. También dice Hechos, pero también habla ahí de que 4:12, de que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. ¿Y dónde está Él ahora? Sentado a la diestra de la majestad. ¿A dónde debemos dirigir nuestra adoración? A las alturas, allá al trono de Dios. Elevemos nuestra adoración, nuestra alabanza al Señor, que es exaltado por siempre. Como dice ese salmo tan hermoso, tú que estás rodeados de ángeles y querubines, tú que estás sentado en tu trono, allí debemos elevar nuestra adoración. Tenemos que elevar nuestros ojos al cielo, levantar nuestros ojos, levantar nuestras manos, levantar nuestro corazón, poner nuestra mirada en las cosas de arriba, dice el apóstol Pablo en Colosenses 3, versículos 1 y 2. Nuestra mirada en las cosas de arriba, está Cristo sentado a la diestra del Padre. Ahí está nuestra vida escondida con Él en Cristo. Ahí debemos dirigir nuestros corazones, nuestras alabanzas. Por eso conocer la palabra del Señor nos ayuda a entender el objeto de nuestra oración, la dirección de nuestra oración, la actitud de nuestra adoración. ¿A quién adoramos? No a un Dios no conocido, adoramos a un Dios conocido, sabemos dónde está, qué hizo, por qué le adoramos, cómo le adoramos. ¿Dónde encontramos eso? En su palabra. ¿Quién nos revela eso? Su palabra. ¿Cómo lo entendemos? Por medio de su palabra. Es inspirada, otro 3:16 de la palabra, 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Conoceréis la verdad os hará libre. Nos enseña, nos redarguye, nos convence de pecado, de justicia, de juicio. Nos corrige, nos enseña el camino que debemos andar. El salmista: Jehová tu camino y andaré yo en tu verdad. ¿No es cierto? ¿Para qué nos va a instruir? En justicia, en el camino de Dios, como debe ser. Porque nunca, dice el apóstol Pedro, segunda carta, versículo 1-21, porque nunca la profecía, palabra de Dios, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, los profetas, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Porque a veces la gente critica y dice: no, la Biblia fue escrita por hombres. Sí, cierto, por hombres, pero eran siervos, eran inspirados por Dios. Eran hombres santos que Dios usó para derramar y usarlo aún con sus virtudes y defectos, con sus características propias, su temperamento. Pero la palabra de Dios es la que sale de la boca de cada uno de ellos, porque fueron inspirados, fueron soplados, fueron enseñados, instruidos por el mismo Cristo, para dejarnos a nosotros ahora esa gran colección de 66 libros que nos instruyen, que nos equipan, que nos preparan, que nos redarguyen. La pregunta es: ¿cambiará alguna vez la palabra inspirada de Dios? ¿Podemos confiar en ella? La pregunta inicial que nos hicimos. ¿Por qué podemos confiar en la palabra de Dios? Porque nunca cambia. Primero, porque es inspirada, porque sabemos la fuente, de dónde viene esa palabra. Fue hecha en el cielo, traída y revelada a los hombres aquí en la tierra, para enseñarnos cómo vivir en el cielo, cómo vivir en la tierra y cómo vivir en el cielo luego cuando lleguemos allá. Instrucciones que dice la palabra del Señor, que es buena, no tanto lo dice Pablo, no tanto el ejercicio es importante, sino ejercitarnos para la piedad, porque tiene instrucciones y tiene beneficios para esta vida y la vida venidera. La pregunta es: ¿cambiará alguna vez la palabra inspirada de Dios? No puede, porque Dios no puede cambiar, Dios no cambia.
Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, por tanto su palabra no cambia. Nos narra Isaías 48 y también ahí Santiago nos toma ese versículo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de Dios, de nuestro Dios, permanece para siempre. Ve a los grandes gobernantes, ve a las grandes figuras de este mundo y los siglos anteriores. Han hecho grandes maravillas, han hecho grandes cosas, pero se secan y se cae la gloria de lo que ha pasado en sus vidas. Pero Cristo permanece para siempre. Mira que ha habido guerras y ha habido deseos de destruir la palabra de Dios y han quemado Biblias a montones, y han hecho persecuciones de cristianos a través de los años y los han quemado, los han puesto como allá en Roma, los ponían en postes y los quemaban y montones de cosas que quisieron hacer, persecuciones, y todavía los días de hoy persiguen muchas áreas de los países musulmanes y otros sitios donde el cristianismo no tiene esa libertad que tenemos tú y yo hoy en día. Pero la palabra de Dios no puede ser apagada, no se puede, permanece para siempre, porque nuestro Dios permanece para siempre. Salmos 12, 6. Las palabras del Señor son tan puras y verdaderas como oro o plata terrenales, que han sido fundidas y purificadas 7 veces en el horno. Cuando se le da el valor que se le da al oro y la plata en este mundo, aquel que ha sido purificado 7 veces en el horno, bien altamente, por cuanto más lo purifica, cuanto más pasa por el fuego, más impurezas salen de él y más puro queda ese oro o esa plata. Así comparan entonces la palabra de Dios, más pura que el oro y la plata, purificada 7 veces en el horno. Qué tan pura y verdadera es la palabra del Señor. Tan pura y verdadera que usted puede confiar su vida, su alma, su destino en la palabra de Dios. Que si Él dice que aquel que cree en Él es salvo, usted créele a Dios. Si Él te dice que tú tienes vida eterna, créele a Dios. Si Él te dice que en el cielo no hay enfermedad, créele a Dios. Si Él te dice que Él es contigo y contra ti nadie, créele a Dios. Si Él te dice que ninguna arma forjada contra ti prosperará, créele a Dios. Ve lo importante que es creer a Dios, que aquel que se acerca crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Qué importante es conocer su palabra para poder clamarla, para poder decirla, para poder ministrarnos a nosotros mismos y a otras personas que están en necesidad, porque su palabra tiene ese poder, porque es palabra confiable, palabra inspirada, palabra real, palabra que no cambia, palabra que permanece. Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. No cambia, es eterno, para siempre. Por tanto, hermano, algunos de los propósitos que tiene la Biblia, que tiene la palabra de Dios para con nosotros, ¿cuáles serían? Nos habla y nos pone el ejemplo de los hebreos allá en el desierto, cómo se levantaron, cómo murmuraban, cómo jugaban, cómo hicieron barbaridad y media. Sin embargo, dice el Señor, mira, estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos ahora en estos tiempos finales. Entonces no deseche la palabra de Dios, no porque está en el Antiguo Testamento, porque esto ocurrió hace tiempo. No, lea, mire, ¿qué pasó con Coré? Se lo tragó la tierra. ¿Qué pasó con aquel que murmuró? ¿Qué pasó con aquellos que murmuraron contra Moisés? Le mandaron serpientes venenosas, ardientes, que mataban al pueblo. ¿Qué pasó con aquellos que envidiaron el liderazgo de Moisés? Aún su hermana fue llena de lepra. ¿Qué sucede con las personas que desobedecen a Dios? Miremos qué hacía Dios, cómo trataba Dios con el pueblo en su tiempo. Si no conocemos eso, hermano, cometemos el error de repetir la misma necedad que otras personas. Por eso su palabra está ahí escrita para ejemplo a nosotros, los que hemos alcanzado los últimos tiempos, que no somos mejores que ellos, que no somos diferentes a ellos, que el mismo Dios que obró en ellos, el mismo Dios que obra en nosotros, es ejemplo para nosotros. De hecho, Romanos 15:4 dice, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado, se escribió para enseñarnos.
a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. No es para asustarnos, no es para que tengamos temor, no es para que, temor sí, temor reverente, pero no para que tengamos miedo, sino para que podamos nosotros permanecer fieles, como el Señor dice, si permaneceréis fieles en mi palabra, seréis mis discípulos. ¿Cómo permanezco fiel? Mirando los ejemplos de la palabra del Señor, lo que ya está escrito, mirar su palabra, escucharla, escudriñarla, atesorarla, para no cometer los mismos errores que otras personas cometieron. Recuerde que se aprende en la vida de dos maneras muy importantes, es a través de mis cantazos, de mis trastazos, de mis errores o de los errores de los demás. Entonces es más fácil siempre aprender de los errores de otros porque aprendo, pero no me duele. Cuando yo aprendo a través de mis errores, de mis golpes, aprendo, pero también llevo las heridas y las consecuencias y todo lo demás que conlleva errar al blanco. Pero está escrita para que nosotros perseveremos, nos mantengamos firmes, para que veamos que Dios es fiel, que Dios es poderoso. Miramos, como dice Santiago, mire la paciencia de Job, que aún con todo lo que pasó, veamos la bendición, cómo Dios lo multiplicó al final. Así que cómo Dios es bueno, cómo Dios es glorioso, cómo Dios es bondadoso con aquellos que quieren ser obedientes a su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra, es el salmista en Salmo 119, 105. Y lumbrera a mi camino. ¿Qué nos dice eso? Que si tú y yo permanecemos en la palabra del Señor, la tenemos en el centro de nuestro corazón, va a ser quien nos alumbre en lugar oscuro, para evitar que tropecemos, que caigamos, que nos desviemos, que suframos consecuencias, heridas y vicisitudes en este mundo, porque su palabra nos alumbra el camino, nos guía por el sitio que debemos andar. Es una lámpara, como dice Pedro, que alumbra en lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana alumbre nuestros corazones. Proverbios 6:23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza de ese mandamiento es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Su palabra nos redarguye, nos reprende, ¿no es cierto? Pero ¿qué hace? Nos instruyen. 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente preparado enteramente, ¿no? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, ¿para qué? Para reprender, para corregir y para instruir en justicia. ¿Cuál es el final, el propósito? A fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Su palabra es importante, como decía Jeremías, encontré tu palabra y la comí, porque me va a ayudar, me va a redarguir, me va a enseñar, me va a instruir, me va a equipar para que yo sea una persona de bien, capacitarme para toda buena obra. Pero hay que pasar tiempo en la palabra, hay que escuchar su voz, su dulce voz. ¿Cuánto poder hay en la palabra de Dios, hermano? Es dinamita. Decía Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Esa es la palabra que tú y yo tenemos hoy en día en español, dinamita. Poder de Dios. Entonces, ¿qué hay en la palabra de Dios? Hay poder. Hay poder en Jesús. Y Jesús es la palabra. Hay poder en Jesús. Jesús es la verdad que nos hace libres. Hay poder en su palabra que va y transforma al simple en sabio. Dice el salmista en Salmo 119, me ha hecho más sabio que mis profesores, que mis maestros. Porque la gente puede enseñarte de cualquier cosa. Había un dicho antes en Cuba que decía que solo medicina sabe, nada sabe. Bueno, el que sepa muchas cosas de este mundo pero no sabe la Biblia, pues nada sabe. Que realmente lo único que verdaderamente es conocimiento real, verdadero, útil, amén, para nuestras vidas y para nuestra alma, amén, nuestro espíritu y todo es la palabra de Dios. Amén. Enseñar puede cualquiera. Educar solo aquel que sea un evangelio vivo. Si tú puedes enseñar, tú puedes instruir a cualquiera en cualquier materia que usted estudie, que usted se prepare en la vida,
Pero educar, quiere decir transformar, ayudar a transformar a una persona que sea diferente, solo que hay que ser un evangelio vivo. Solo aquella persona que viva el evangelio en su vida pudiera traer ese poder. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios la que transforma a la persona, la que lo hace diferente. Hebreos 4:12, ciertamente la palabra de Dios es viva. No hay nada que tenga vida. La única palabra que mata la ignorancia, pero que da vida, es la palabra de Dios. Es viva y poderosa, es eficaz, tiene poder, y es más cortante que cualquier espada de dos filos. ¿Por qué? Porque penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu. Separa las cosas del alma, las cosas de la carne, de las cosas espirituales. La palabra de Dios es la que te enseña a discernir, a separar lo que es carnal, lo que es piadoso de lo que es mundano. Y llega hasta la médula de los huesos, a lo profundo del ser humano, y juzga aún lo que no se puede ver, más allá, los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo como médico puedo ver a través de una radiografía hasta los huesos, la médula, la fractura de los huesos. Puedo incluso poner las juntas, no pegarlo. Yo siempre lo aprendí desde Cuba. Cuando yo operaba y qué sé yo, decía a la gente, bueno, pues queda muy bien, no sé qué. Yo lo más que puedo hacer es poner los huesos en su lugar. Que pegue, no, ya eso es asunto de Dios. Yo nunca podré traer sanidad a nadie en esa manera. Lo entendí desde allá. Pero es cierto. Podemos ver los huesos, podemos ver las roturas, podemos ver, pero no podemos discernir lo que hay en el corazón de las personas. Allá nada más llega el Señor. Ni los psiquiatras ni los psicólogos pueden llegar a esa área, porque la gente podrán evaluar según lo que la gente les dice, pero la gente dice lo que quiere, no todo lo que realmente hay en su corazón. Por tanto, usted no puede evaluar eso. Solamente Dios conoce el corazón, la intimidad, y aún no solamente lo que se dice, sino lo que no se dice. Usted puede decir una cosa, pero la intención es otra. Entonces no es lo que tú me digas, es lo que intentaste hacer, o lo que tú realmente intentas decir u ocultar con tus palabras. Es un mundo bien diferente, bien profundo, donde solo Dios puede llegar. Por eso no puede hablar sobre los elementos que conoce, pero no todo, porque realmente un juicio completo y verdadero lo hace solamente Cristo, que conoce las intenciones del corazón. La palabra de Dios es la que llegue, convence de pecado, justicia, y la que llegue penetra profundamente el ser humano y nos hace ver y entender, nos hace clamar a Dios, y decir, ay Señor, amén, pecador que soy, y golpearse el corazón, el pecho, y caer de rodillas. Y como dice, un corazón contrito y humillado no desprecia al Señor, porque Él sabe que ahí entonces estamos hablando. Isaías 1:18, que le gusta a Félix, que hoy miramos hasta 17, pero miramos 18. Sí, restituamos, hay que restituir al agraviado, hay que ayudar a la viuda, hay que hacer justicia. Entonces el Señor nos invita luego, venid entonces y estemos a cuenta. Cuando estemos a cuenta, entonces yo te voy a limpiar tus pecados, te voy a hacer como blanca lana, como blanca nieve. Entonces hay que venir estar a cuenta con Él. Cuando eso llega, ese convencimiento llega a nuestros corazones, entonces podemos estar a cuentas con Dios. Su palabra tiene ese poder de convencernos, de traernos de donde estábamos a donde Dios quiere que estemos. Amén. Tiene el poder de abrir nuestros ojos. Tiene el poder de atraernos con cuerdas de amor. Tiene el poder de decirnos que tan sucios estábamos, y también darnos la esperanza de una limpieza total y completa, de un nuevo comienzo, de alcanzar misericordia, de alcanzar la verdad de Dios, de alcanzar la benevolencia de un Dios santo, puro, que te dice, yo te amo con amor eterno, por tanto voy a prolongarte mi misericordia. Solo tienes que venir a mí con un corazón humilde, con un corazón contrito y humillado. Es el Señor que no desprecia eso. No es con holocausto, no es con sangre de corte, machos cabríos ni de toros. Es por la sangre de Jesús que tenemos entrada ahora a una relación con Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Propósito de la palabra de Dios es muy interesante. Le decía Pablo a Timoteo en capítulo 3 de 2 Timoteo, versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Qué importante que desde temprano enseñemos a nuestros hijos. Por eso dice la palabra, instruye al niño en su camino, jamás se apartará de él, aun cuando fuere viejo. Instrúyelo. ¿Por qué? Porque desde la niñez tú conoces las sagradas escrituras,
Aprende a escuchar la voz de Dios, las cuales te hacen sabio, pueden hacerte sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hace sabio el sencillo. La palabra del Señor es importante porque nos da sabiduría, nos hace sabios, hermano. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad en cuanto a las Escrituras? ¿Cuál es mi responsabilidad en cuanto a la inspirada palabra de Dios? Que no cambia, que no regresa vacía. Mi responsabilidad no es escuchar y olvidarme, mi responsabilidad es escuchar y atesorar. Mi responsabilidad es atesorarla y obedecerla. Mi responsabilidad es compartirla, vivirla y compartirla con los demás. Hay otro gran versículo que le gusta a Félix también. Tiene dos para hoy. Isaías 1:18 y esta 2 Timoteo 2:15 tiene escrita en su Biblia, en la tapa de su Biblia. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿De qué palabra estamos hablando? La palabra de Dios, que es la palabra de verdad. ¿Cuál es tu parte y la mía? Estar aprobados, mantenernos fieles, firmes delante del Señor. Como obrero, ¿qué hace el obrero? Trabaja. El obrero comparte su palabra, el obrero la reparte, la atesora, la aprecia, la vive. Y sobre todo no se avergüenza, decía Pablo, me avergüenza del Evangelio, de la palabra de Dios, porque es poder de Dios. ¿Y qué plan tiene, qué objetivo tiene Pablo? Porque trae salvación a todo aquel que cree. A los judíos primeramente, también al griego. ¿Sí? No hay problema, pero no a los judíos, pero también a nosotros los gentiles, también a nosotros, a todo el que escuche la palabra de Dios. El Evangelio, la buena nueva de salvación, tiene poder como dinamita para romper aquella vida vieja, antigua, aquel pecado, toda maldad que envolvía a esa persona y hacerlo libre, hacerlo un discípulo de Dios, convertir una prostituta en una santa, a un borracho en un predicador, a un drogadicto, a una persona que predica la palabra del Señor, que visita a los presos, que hace la obra que Dios quiere para la cual los ha salvado. Usted lo tiene, hay muchísimos testimonios alrededor del mundo de las maravillas que la palabra de Dios hace en la vida de las personas que quieren humillarse bajo la poderosa mano de Dios, y Él los exalta cuando fuere su tiempo. Ahora, ¿cómo vamos a estudiar la palabra de Dios, hermano? Ya sabemos qué hacer con ella, pero debemos estudiarla, debemos que permanecer en ella, debemos procurar estudiarla. ¿Cómo vamos a hacer para poder encontrar, sacar de ella la verdad? Que dice Proverbios 2, que la escudriñemos como a tesoro, escudriñarla como a tesoro, buscando ahí las perlas preciosas, las enseñanzas gloriosas que hay en su palabra para poderlas atesorar y compartirlas con otros. Isaías 28:10 nos recuerda, porque aquí está la forma como hacerlo: mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, línea tras línea, un poquito aquí, un poquito allá. Pues el hermano Félix nos dice: no somos turistas en la palabra del Señor, somos exploradores. Tenemos que ir poquito a poquito, explorando, paso a paso, no corriendo, no mirando nada más los eventos grandes y gloriosos. Allá en Génesis miramos la creación, miramos el diluvio, miramos la Torre de Babel y seguimos corriendo y vemos a José o a Abraham y ya llegamos a José en capítulo 50 en 3 días. No corra, vaya despacio. Mira aquí, solamente ese único versículo estamos viendo: si permanecen en mí, seréis verdaderamente mis discípulos. Es bendición. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ya. Un solo versículo está preñado de muchas perlas preciosas ahí. Tenemos que hacer ir precepto sobre precepto, renglón sobre renglón, un poquito aquí y un poquito allá, pero no apresurarnos mucho para no perder el sentido de lo que estamos leyendo, para poder aprovecharlo, para poder meditar en eso. Toma una porción, llévesela con usted, medite, como dice la palabra de Dios, medite en ella de día y de noche, constantemente, para que eso se haga parte suya, usted sea bendecido y usted pueda ver cómo ser de bendición a otros. Luego es la actitud. ¿Cómo debiera usted, con cuál actitud debemos estudiar? Ya sabemos cómo hacerlo, ya sabemos
ahora veremos ahora con qué actitud debemos estudiar la palabra del Señor. No venir como que eso sabe todo, sino que venimos siempre con corazón sencillo, humilde, buscando aprender. Señor, aquí estoy una vez más, enséñame, dime qué tienes para mí en el día de hoy, estar atento a su palabra, háblame, Señor, como decía Samuel, tu siervo escucha, habla, Señor. Jeremías 29, 12 y 13 nos da una gran enseñanza. Acá nos dice, mira, entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Bendición de parte de Dios. Puedo clamar, puedo buscar. Recuerde, clama a mí y te responderé, decía el mismo Jeremías, ¿verdad? Por tanto, dice, tú me vas a invocar, ven y suplícame, yo te voy a escuchar. Luego sigue diciendo el versículo 13, me buscarán y me encontrarán. ¿Cuándo? Cuando me busquen de todo corazón. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud? Buscar a Dios, no para cualquier otra cosa, más para discutir sobre cuestiones necias, ni de genealogías interminables. Venimos a buscar a Dios con corazón contrito y humillado. Señor, escudriñame. Recuerda el salmista al final del Salmo que dice, escudriñame, Jehová, y mira mi corazón, examíname y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno o tu justicia. Recuerden ese salmo final. Yo amo, dice el Señor en su Proverbio 8:17, yo amo a los que me aman y me hallan, los que temprano me buscan. Entonces, hermano, como dice también el salmista, temprano yo te buscaré. De madrugada, con esa sed, como el ciervo brama por las aguas, en Salmo 63. Buscarle, refugiarse, Salmo 91, también ese mismo salmo estamos leyendo, refugiarnos bajo las alas del Señor. Qué interesante es eso, degustar temprano en la mañana para poder entonces salir a la calle vestidos, preparados, investidos de la palabra del Señor. ¿Cómo revela Dios sus cosas espirituales? Muy sencillos, como siempre lo ha hecho, por su palabra. Tenemos que venir a estar en contacto con ella. Si no nos exponemos a la palabra, ¿cómo vamos a hacer nosotros? ¿Cómo Dios nos va a hablar? Sí, es cierto, nos puede hablar por el sueño, es cierto, nos puede hablar por otros hermanos, nos puede hablar por otras predicaciones, nos puede hablar de muchas maneras, porque Dios usa lo que Él quiere para hablarnos. Sí, ya te lo sabe, Dios usó hasta una mula para hablarle a Balaam. Para Dios no hay nada imposible. Pero más bello es pasar tiempo con Dios, porque Dios quiere comunión contigo y conmigo. Dios quiere que nos pasemos tiempo con Él, nos tiremos de rodillas temprano ante el bullizo del trajín diario de trabajar y todas las cosas, que pasemos tiempo a solas con el Señor. Allí nos habla, ahí nos instruye, ahí nos equipa, ahí nos viste con su palabra, nos va transformando de gloria en gloria por medio del Espíritu Santo. Como habló Dios, una vez más, 1 Corintios 2, 10 al 14, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Como habla Dios por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Si el Espíritu conoce lo profundo de Dios, ¿cómo no va a conocer lo profundo tuyo y mío? Las intenciones del corazón, qué está mal con nosotros, qué debemos hacer, qué debemos cambiar, qué debemos quitar, qué debemos buscar, qué debemos hacer. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y recuerdo lo que dice Deuteronomio 29, que usted sabe de memoria posiblemente. Las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros, a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. Lo oculto, a veces nos preocupamos por las cosas que no sabemos, pero eso lo sabe Dios. No tengo que preocuparme por las cosas que son de Dios. Tengo que preocuparme por las cosas que ya Dios me ha revelado. ¿Dónde está revelado? En su palabra. Entonces hay que leer la palabra de tapa a tapa. Esa es la voluntad de Dios revelada a nosotros. No es todo lo que Dios sabe, no, es lo que Dios quiere que tú y yo sepamos. Y una vez que sepamos algo y lo ponemos por práctica, podemos pedirle a Dios más sabiduría, Dios nos va a dar más. Pero si con lo que Dios me ha dado yo no hago nada con eso, Dios no te va a dar más nada. ¿Para qué te va a dar más nada si tú no estás haciendo nada con lo que te ha dado?
utiliza lo que Dios te va dando y ponlo por práctica, y Dios te va dando más, porque aquel que, como dice la palabra, aquel que a Dios se le ha dado más, más se le dará. Pero si tú no haces nada con la voluntad de Dios, que ya te reveló, que ya te dijo, ¿para qué quieres saber más nada si no vale la pena? Es importante que aprendamos a entender que lo que está revelado es para nosotros, para saberlo, para ponerlo por práctica y para ir creciendo de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. Una vez más les recuerdo, Jesús se dirigió a los judíos que habían creído en Él. ¿Usted ha creído en Él, hermano? ¿O usted es de los que ha creído, que conoce la palabra de Dios? Quiere decir, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Los hemos creído, ahora queremos seguir siendo discípulos de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Permaneciendo fieles ¿a qué? A su enseñanza, a su palabra. Ya hay que conocer su palabra, hay que saber cómo llegar temprano, con qué actitud, con un corazón humilde, con qué deseo de hacer la voluntad de Dios, de obedecer, y entonces vamos a conocer su palabra, su verdad, y la verdad nos hará libres de nosotros mismos, libres del pecado, de la presencia del pecado, del poder del pecado, libres, Señor, libres para el Señor y no esclavos del pecado. Amén. El Señor nos ayude a ser fieles discípulos del Señor, que permanezcamos en su palabra para hacer siempre su voluntad. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra de antemano, que sabemos que siempre hará aquello que para lo cual tú le envías. Palabra poderosa, palabra, Señor, que es viva y eficaz. ¿Por qué? Porque hace que nosotros seamos instruidos para toda buena obra. Nos hace sabios cuando somos sencillos contigo, Señor. Nos hace poderosos porque contamos con tu palabra, que es poder. Poder para cambiarnos, poder para hacernos nuevas criaturas, poder para servirte, poder para predicar tu palabra sin temor, porque dice que tú nos das tu Espíritu Santo para que seamos testigos en todo lugar que tú nos lleves, Señor. Gracias, Señor amado, porque tu palabra es viva y eficaz, tu palabra no cambia, tu palabra es inspirada, eres tú mismo hablándonos directamente a nuestros corazones, y hacemos bien en prestar atención, porque es como esa lámpara a nuestro camino, porque es lumbrera a nuestros pies. Oh Señor amado, tus pensamientos, tus instrucciones, que aunque nos reprenden muchas veces, pero también nos enseñan, también nos instruyen, también nos equipan y nos preparan para toda buena obra, Señor. Haz de nosotros la persona que tú quieres que seamos, perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. Oh Señor, confiamos en ti. Derrama tu palabra siempre sobre nosotros, que nunca falte tu palabra en la vida de nosotros, y que lo que hablemos sea tu palabra. No hablemos barrabasadas y cosas de este mundo, ni opiniones humanas que no tienen sentido. Que cuando abramos nuestra boca sea palabra tuya, porque tú nos has llenado, y lo que tú nos das, de eso damos. Recibe la gloria, recibe la honra en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús.